Hola amigos, hay muchas herramientas que aparecen en el mundo de la inteligencia artificial. Ya conocemos a Stable Diffusion y sus derivados, así como también conocemos a Midjourney, considerada como una de las mejores plataformas para generar imágenes. Y hoy quiero presentarte una alternativa que por el momento es flexible para crear contenido. Me refiero a Leonardo. En este video te explicaré su herramienta llamada AI Image Generator. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Antes que nada, tengo que decirte que al igual que muchas plataformas, estas evolucionan rápidamente. Revisa constantemente por algún cambio. Leonardo se destaca en la creación de text to image a través de prompts, así como también de image to image. Además, te permite usar modelos de la comunidad como pixel art, lo que te permite personalizar los resultados. Y por si fuera poco, podrás crear imágenes sofisticadas. En realidad, no hay muchas restricciones respecto a qué tipo de imágenes puedes generar, pero eso sí, úsalo con criterio, pues nuestras imágenes podrán aparecer en el Community Feed. Mira estas imágenes, geniales, ¿verdad? Para tener acceso, primero te debes haber registrado en el whitelist. Una vez aceptado, podrás trabajar. Lo primero que verás es el Home, que muestra los modelos que puedes usar, así como las creaciones. Lo chévere de esta sección es que puedes ver los prompts negativos, las propiedades, resoluciones y otros elementos. De hecho, esta sección te puede servir de inspiración. Vamos a ver nuestro Personal Feed. Aquí estarán nuestras creaciones. En la parte de Training podemos crear nuestros propios modelos para crear una serie de imágenes similares o que contengan propiedades parecidas entre sí. Abajo en Fine Tuned Models veremos los modelos disponibles para ser importados. Por ejemplo, acá tendremos al modelo Pixel Art. Ahora sí, vamos a usar la herramienta llamada AI Image Generation. Las otras aún están en fase beta e inclusive en fase alfa, por lo que el resultado no será tan prolijo. En estos momentos vamos a generar imágenes. Quizá al inicio puede verse algo confuso, pero pronto entenderás el proceso. Aquí escribiremos el prompt. Vamos a escribir algo relacionado al árbol de la vida, pero incendiado. Quiero una escena al estilo Elden Ring. Podemos agregar negative prompts, que significa agregar elementos que no queremos que se cuelen en la imagen, como por ejemplo, feo, antiguo, cosas similares. Al lado izquierdo encontraremos el número de imágenes que podemos generar. También ten en cuenta que esta versión free nos darán 150 créditos diarios. Otro dato relevante es el Prompt Magic, que hará que las imágenes se vean mejor. También podemos elegir dimensiones. Podemos ajustar el Guidance Scale, que significa que tanto peso tiene el prompt respecto al resultado de la imagen. En este punto podemos elegir los modelos. Yo tengo configurado el modelo llamado Leonardo Creative. Vamos a generar. Acá tenemos nuestras dos primeras imágenes. Se ve bien, aunque le faltaron los fénix. Cambiamos de modelo. Usaremos Dream Shaper. Generamos. Tenemos otras dos imágenes. Están interesantes, pero con un resultado parecido al anterior. Podemos seguir haciendo pruebas y revisando el resultado. Usemos Stable Diffusion 2.1 y veremos diferencias notorias. Sigue experimentando. Ahora vamos a usar modelos distintos. En este apartado veremos varios modelos para implementar. También podemos crear los nuestros. Aparte de tener modelos para refinar apariencias, podemos generar armas, armaduras, pixel art, pociones y mucho más.
Vamos a trabajar con Pixel Art. En estos momentos indicamos que queremos crear un gato pirata. Borro los negative prompts. Date cuenta que el modelo ya está instaurado. Ajustamos el Guidance Scale. Generamos. Listo, salió bien. Probemos otra vez ahora con un delfín rojo. Y bueno, no salió la imagen que esperamos. En este caso lo que podemos hacer es agregar el prompt Pixel Art. Ahora sí, como sabes, la generación de imágenes tiene un proceso de investigación, ensayo y error, ajustes y personalización, así que tómate tu tiempo para manejar la plataforma adecuadamente. Por último, revisaremos la función Image to Image y ControlNet para trabajar de manera precisa. Primero, necesitamos usar el modelo Stable Diffusion. Luego cambiaremos el modo de trabajo hacia Image to Image. Debemos agregar una imagen que será nuestra base de creación. Ahora, en prompt, escribiremos retrato de Batman medieval. Y activaremos ControlNet. Usaremos el modo Pose to Image. Si quieres saber más sobre el uso de ControlNet, dejaré el link de mi video aquí arriba en las anotaciones. Listo, generamos. Perfecto, me ha gustado bastante. Creo que así se vería la apariencia de Batman en la época medieval. Y bueno, ¿cómo crees que se vería Superman medieval? Y aquí lo tenemos, quedó muy bien. Experimenta y diviértete. Respecto a los precios, existe un plan free, que es el que estoy usando, y nos dan 150 créditos diarios. No podemos generar imágenes privadas. El siguiente plan está $12 al mes y nos dan 8500 créditos al mes. Y por supuesto, sí podemos generar imágenes privadas. Revisa todos los precios. ¿Qué te pareció la herramienta? ¿Crees que te conviene trabajar con Leonardo? Todo dependerá de tu estrategia. Si quieres que siga trayendo más contenido AI similar, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.